La música en la Alhambra tiene distintas facetas y etapas. La primera que podemos destacar es precisamente el paisaje sonoro. Esto que estamos escuchando, el murmullo del agua en los saltos, en las acequias, en los manantiales, las albercas, las fuentes, los pájaros, va a constituir un paisaje sonoro de este conjunto monumental. Históricamente la música va a tener una primera etapa que es del siglo XIII al XV, la etapa de la música del reino nazarí de Granada. En esta etapa se van a mantener esa tradición de creaciones poético-musicales que se hicieron en Al-Ándalus y que eran fundamentalmente tres: las moasajas, los cégeles y las nubas. Las moasajas son unas formas poético-musicales que tienen una parte en árabe literal y otra en romance, en lo que era el castellano antiguo. Los cégeles son trípticos monorrimos que tienen un verso de vuelta que da paso al estribillo. Son similares a los villancicos y al virelé francés. Y la nuba recogía y estructuraba todo ese acervo poético musical en estructuras de larga duración con un preludio instrumental donde se anuncian los distintos temas que van a aparecer y se van a desarrollar a través de la nuba. Otra etapa importante va a ser la etapa de la música de los moriscos del Reino de Granada, con una documentación muy rica y con instituciones tan importantes como el alcaide de juglaras y juglares de la música, que nombran los reyes católicos a Yaya Fisteli, según era tradición en el reino nazarí de Granada. Este alcaide tenía como misión recaudar un impuesto, el impuesto tarcón, que se cobraba por la zambra, música de los moriscos, que actualmente es el flamenco del Sacro Monte, y por las leilas, que eran las fiestas que hacían por la noche con música, con danza, con poesía. La música de los moriscos va a ir también al norte de África, incluso al corazón de África, a la curva del Níger, con el morisco Yuder Pachá después de la guerra de las Alpujarras, y se va a reforzar también una presencia granadina que existía en esa zona muy importante y muy interesante. La Alhambra va a ser una fuente de inspiración desde el siglo XVI en los ciclos de romances, con vihuelistas tan importantes como el granadino Luis de Narváez, en un desarrollo de lo que también se ha denominado el moro de Granada en la literatura, que va a estar en Lope de Vega, en Cervantes. Vamos a tener una eclosión en el romanticismo y nacionalismo de músicos europeos que nos visitan. Pensemos el viaje de Glinka a mediados del siglo XIX, en 1845, donde van a difundir esa imagen orientalista de la Alhambra. Esa imagen que se va a reforzar también con figuras tan importantes como Ángel Barrios. Él y su padre son los cónsules de la Alhambra, los que van a difundir artísticamente la Alhambra también, y van a tener amistad pues con toda la Edad de Plata que se genera en esa primera parte del siglo XX, donde van a confluir aquí una serie de artistas muy importantes que van a hacer una etapa muy brillante de la ciudad, y también de conciertos dentro del monumento que van a ser antecedentes de lo que después será el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Y ese quizá es el último aspecto de la música en la Alhambra como escenario, como contenedor de actividades culturales y actividades musicales. Así se van a desarrollar una serie de conciertos, de teatro, de actuaciones escénicas que configuran también ese imaginario de la Alhambra como lugar de creación que llega hasta nuestros días. La Alhambra, desde que se construyó hasta hoy, ha sido una fuente de inspiración, un manantial de creación musical que podemos gozar y disfrutar.